Esta vez vamos a ver un caso especial de estructura. Veremos el cálculo de deformaciones, desde luego aplicando el método de trabajos virtuales, de cerchas. En este caso vamos a ver una cercha plana. A las cerchas también se les denomina triangulados, ya que geométricamente hablando, este tipo de estructuras forman triángulos con los elementos lineales que los constituyen. Pues bien, sin más palabras, demos inicio de una vez al tema. Bien, la pregunta que nos planteamos, en este caso, dice: para la cercha plana que se muestra en la figura, determinar el desplazamiento angular absoluto de la barra EF. Pues bien, ahí está la estructura, que obviamente es una cercha plana. Vamos identificando sus nudos, el A, el B, el C, D, E, F y G. Y en este caso, pues, nos piden hallar el desplazamiento angular absoluto de la barra EF. ¿Dónde está la barra EF? Abajo, el cordón inferior. Es una de las barras del cordón inferior. Bien, esta cercha, obviamente, tiene apoyos. Tenemos un apoyo articulado fijo en el nudo A y un apoyo articulado móvil en el nudo B. Como verán, es una cercha isostática. Y se pide hallar el desplazamiento angular absoluto de la barra EF. Bueno, no hay cargas. Sin cargas, pues la estructura no se va a deformar. Pues bien, las cargas en este caso, ahí en el nudo B hay una carga puntual de magnitud 3 toneladas, dirigida hacia abajo. En el nudo C, otra carga de la misma magnitud. Además, también en el nudo C hay una carga horizontal. En el nudo D, otra carga vertical. Los nudos D, E, F llevan cargas verticales. Ahí están las dimensiones, las luces de los elementos. Los nudos están identificados literalmente. En este caso, las barras las vamos a identificar numéricamente. Los cordones que están en la parte superior, el 1, el 2, los montantes, ahí están los montantes, y las diagonales de la cercha plana. Bien, entonces ya está claramente definida lo que nosotros tendríamos que llamarle la estructura con la carga real. Asumiremos que todas las barras son de sección rectangular, donde el ancho B es igual a 2 pulgadas, la altura H 4 pulgadas. Observarán que las dimensiones de la sección transversal los estoy expresando en pulgadas. Pues generalmente se hace así cuando la cercha se haya construida de madera, ¿no? Las vigas de madera, las barracas, las venden en pulgadas, en pies, en pie cuadrado, o sea, utilizan las unidades del sistema inglés. Bueno, prosiguiendo, en este caso, para mayor claridad,
estoy indicando que la madera utilizada para la construcción de esta cercha es del grupo A. ¿Qué significa eso? Que tiene un módulo de elasticidad longitudinal de 95.000 kilopollos centímetro cuadrado, una resistencia a compresión de 145 kilopollos centímetro cuadrado, una resistencia a tracción, ¿no? Estas son las características de la madera del grupo A. Y pues las maderas que pertenecen a este grupo son las maderas que se las clasifica como maderas duras, y entre ellas está el almendrillo, el tajibo, el curpaú. Son maderas durísimas y esas son sus características. Bueno, estoy mostrando solamente las características que me interesan para el análisis de esta estructura. Obviamente las características son muchas otras, hay muchas más. Estas características lo he extraído del libro del ingeniero Lessing Hoyos. Les comento que yo fui alumno del ingeniero Lessing Hoyos, fue mi docente, un excelente docente. Muchos no comparten conmigo esa opinión, no entiendo por qué. ¿Ya? Es un profesor buenísimo, tiene sí un pequeño inconveniente, a veces no se le escucha lo que habla, él siempre fue así, pero para mí, en este caso, es relativo, ya que la característica del método, como enseña él, pues escribe en la pizarra, lo llena todo con detalle. Y desde luego a veces no le entendía lo que él explicaba, pero eso sí, tomaba apunte, tal como lo hacía en la pizarra, y luego llegaba a casa y empezaba a analizar lo que él había escrito. Perfectamente entendible, entendía perfectamente lo que él explicaba, ya llegando a casa revisaba los apuntes. Bien, jóvenes, continuando. Bien, entonces, la estructura que acabo de describir es lo que llamamos nosotros la estructura con la carga real. Como pide el desplazamiento angular absoluto de la barra EF, entonces, pues necesito ver la estructura con la carga virtual. Bueno, es la misma estructura, pero obviamente no es la misma la carga. En el caso de que se pida calcular el desplazamiento angular de cualquier barra, en este caso es de la barra EF, la carga virtual consiste en aplicar cargas puntuales en los extremos de la barra EF. En su extremo izquierdo, en su extremo derecho, deberemos aplicar cargas puntuales perpendiculares al eje longitudinal de esa barra, pero de sentidos contrarios, formando lo que nosotros llamamos un par. Un par. Ahí está el par de fuerzas de sentido contrario, perpendiculares al eje longitudinal de la barra. La magnitud de estas cargas virtuales, ¿no? Espejo una barrita encima, la magnitud es igual a 1 sobre la longitud de esa barra. Bueno, casualmente la longitud de esta barra es 1 metro, y bueno, pues 1 sobre L, o sea, 1 sobre 1, ¿no? Como L vale 1 metro,
la carga puntual ha de valer 1 metro, ¿no? No siempre me va a salir 1 metro, depende de la longitud de la barra. Si L fuese igual a 2 metros, pues en este caso la carga virtual sería igual a 0,5 toneladas. Bien, entonces una vez planteada ambas estructuras, la real y la virtual, pasamos a analizar. Aquí, como verán, la materia diperestática es más isostática y isostática. El 80% es isostática. Luego, a esas estructuras isostáticas le aplicamos algunos conceptos, en este caso, conceptos que se manejan cuando aplicamos el método de los trabajos virtuales. Cuando veamos el método de las fuerzas para calcular estructuras hiperestáticas, también vamos a resolver estructuras isostáticas por aquí, por allá, puro estructuras isostáticas. De ahí que el alumno que sabe isostática aprobó la materia, ya está aprobado. Los que tienen dificultades son los que, no sé por qué razón, algunos tienen fallas garrafales en su formación. Habría que averiguar en qué lugar lo han malogrado su formación. Tal vez en las materias básicas de matemáticas, o tal vez llevando isostática. Yo siempre recomiendo a mis alumnos conocidos, desde luego, lleven isostática con el ingeniero Peque Solís. Acuérdense, no se van a arrepentir. Isostática es la base fundamental de un ingeniero civil. La isostática en obra se aplica. Eso es como aplicar trigonometría, geometría analítica para resolver problemas cuando se está construyendo. El ingeniero Peque Solís es excelente docente en esa área. Bien, jóvenes, continuando. Entonces vamos a resolver primeramente la estructura con la carga real. Sin embargo, antes de proceder a la resolución de esas dos estructuras, ahí les estoy mostrando de toda la ecuación de Mohr, ¿se acuerdan la ecuación de Mohr? El término que se maneja en estos casos. En el caso de cerchas planas, tenemos que tomar en cuenta solamente las deformaciones que producen los esfuerzos normales. Acá no intervienen los momentos, cortantes, torsores, nada que ver, ya que en cerchas sus distintos elementos, denominados bielas, trabajan solamente a tracción o a compresión, ya que como los nudos están articulados, pues no hay transferencia de momentos ni esfuerzos de corte. Bueno, entonces vamos a tomar en cuenta solamente la integral que toma en cuenta a los esfuerzos normales. Y esta integral se la tiene que desarrollar en la suma de n integrales, donde n es pues el número de barras que componen a la cercha plana. Y lo que vamos a ver ahora se aplica al 100% también a cerchas espaciales. Bien. Entonces, como decía, esta integral se descompone en n integrales. Una integral para cada barra de la cercha plana. Entonces, aquí estoy trabajando de manera totalmente genérica. L1 es la longitud de la barra 1, L2 la longitud de la barra 2. Pues bien, estoy utilizando
mediante subíndices estoy indicando a qué barra pertenecen los datos que se manejan en esta integral, ¿no? ¿Se acuerdan que las barras las he numerado, las he identificado de manera numérica? Entonces, la primera integral es para la barra 1, la segunda integral para la barra 2, y así sucesivamente hasta la enésima barra, hasta la enésima barra. Muy bien. Resulta que, pues, hay que ver siempre la forma de hacer simplificaciones, siempre y cuando sea viable hacer simplificaciones. Muchas veces no es viable hacer simplificaciones y pues las fórmulas hay que aplicarlas tal como están originalmente planteadas. Bueno, en el caso de Selcha se pueden hacer simplificaciones. Por ejemplo, hay situaciones en donde todas las barras tienen la misma sección transversal y además están hechas del mismo material. Obviamente hay situaciones que no cumplen esta condición. Cada barra tiene su propia sección transversal o bien el cordón superior y el cordón inferior tienen una sección transversal. Los montantes tienen otra sección transversal y finalmente las diagonales de la cercha, otra sección transversal. Pues en ese caso no puedo hacer lo que a continuación voy a hacer. Eso por un lado. Por otro lado, también a veces por X, Z motivos, todas las barras no están hechas del mismo material. Bueno, en este caso, asumo que están hechas del mismo material, como generalmente suele suceder. Generalmente están hechas del mismo material. Entonces, si están hechas del mismo material y tienen la misma sección transversal, o sea, esos dos datos son constantes, por lo tanto, el módulo de elasticidad longitudinal y el área de las barras pueden salir fuera de las integrales. Lo factorizo todo hacia afuera. Sale fuera de la integral y al mismo tiempo lo estoy factorizando. Y finalmente, de esa manera, quedarían las barras. Luego, otra característica de las cerchas, como dije en principio, las cerchas están formadas por bielas. Así se llaman a las barras de una cercha. Las bielas, pues, trabajan a tracción o a compresión. O sea, el esfuerzo interno en cerchas, en las barras de cerchas, es el esfuerzo normal, que puede ser de tracción o compresión. Y resulta que en cerchas ese esfuerzo normal es constante en cada barra. Es constante en cada barra. Entonces, si en cada barra el esfuerzo normal es una constante, entonces el esfuerzo normal puede salir fuera de la integral. Ahí está. A continuación, saco el esfuerzo normal de la primera barra, n sub 1 barra y n sub 1 sale fuera de la integral. De la segunda barra, también de la tercera y así sucesivamente, hasta la enésima barra, el esfuerzo normal sale fuera de la integral porque estoy asumiendo que son constantes. Pues bien, observarán que dentro de las integrales queda solamente la integral de diferencial de S de 0 a L sub 1. De 0 a L sub 1. Pues bien,
Voy a hacer una preguntita a Segovia, Oliver, Katia Bárbara. ¿Me escucha? Sí, ingeniero, lo escucho. Muy bien, ha demorado mucho en contestar. Ya le iba a cambiar, ya le iba a poner cero. Una consultita. En esta última ecuación, desde el punto de vista de la geometría de la estructura que nos hemos planteado, ¿qué representa diferencial de S? Bien, pasemos a otro. Salvatierra, Uraizaba, ¿está? No está. Salvatierra Morales, no está. Tehuán Herrea, tampoco. Sosa Flores. Vuelvo a repetir la pregunta. Desde el punto de vista de la geometría de la estructura, en estas integrales, ¿qué representa diferencial de S? Zulca Rodríguez. Una pequeña sección, una pequeña parte de la estructura, ingeniero. Excelente, esa es la respuesta. Es una parte diferencial de la estructura, ¿no? Entonces le ponemos nota. Zulca ha dado una buena respuesta. Es un pedacito de tamaño diferencial de la estructura a lo largo de su eje longitudinal. La barra tiene las barras tienen una cierta longitud. Diferencial de ese es una partecita diferencial de esa longitud. ¿No? Bien. De repente alguien dirá, este ingeniero pregunta cosas que no debería preguntar en hiperestática. Bueno, pregunto porque eso hemos visto. Hemos visto en anteriores clases, para deducir la fórmula de Moore, al principio hablamos varias veces del elemento diferencial de S. Bueno, continuando, jóvenes. Entonces, resolviendo estas integrales, ¿no? Integral de diferencial de S desde 0 a L1 y así sucesivamente, cada una de estas integrales lo que me va a dar como resultado es la longitud de cada barra. Ahí está, ¿ya? Me ha de dar la longitud de cada barra. Entonces voy a tener en el primer término N1 barra por N1 por L sub 1. El segundo por L sub 2 y así sucesivamente. Y luego, al final, esta última expresión lo puedo plantear de manera condensada, ¿no? De esa manera. O sea, de manera comprimida, también se dice ahora, ¿no? Es igual a 1 sobre A, la sumatoria de los n sub i por los, bueno, n sub i barra n sub i por los L sub i. Entonces, en definitiva, vamos a utilizar esta fórmula, la última, ya que esa fórmula se adecúa a la cercha que estoy resolviendo. Todas las barras están hechas del mismo material, todas las barras tienen la misma sección transversal y además el esfuerzo normal en cada barra es constante. Si es que no se cumpliese una de esas condiciones, entonces ya sea A o E,
tendría que entrar dentro de la sumatoria. Si todas las barras no tienen la misma sección transversal, entonces la letra A, que representa la sección transversal de la barra, tendría que entrar dentro de la sumatoria como denominador, y en vez de A debo colocar A sub I. A sub I. Bien, jóvenes. Continuemos. Entonces, ahora sí vamos ya a analizar la estructura con la carga real. Lo que vamos a ver ya es puro isostática. Todo isostática. El libro de José Carlos Usequín, ese es el libro que yo utilizo para esta materia, resuelve ejercicios de método de los trabajos virtuales, pero si ustedes ven, el libro de José Carlos Usequín no les resuelve la estructura, no, directamente pone los resultados. Es que asume que el alumno ya ha vencido isostática, ya venció isostática, y el libro de José Carlos Usequín no lo resuelve, directamente pone los resultados, ¿no? Y en ninguna parte resuelve, porque supone que el alumno ya venció isostática satisfactoriamente. Yo debería hacer lo mismo. No tengo por qué resolverles. Directamente poner los resultados. Bueno, obviamente yo lo resuelvo por el hecho que me he dado cuenta que hay alumnos que vienen en algún lugar, malograron su formación de ingenieros y quiero recuperar eso, recuperarlo, ayudarles. Por eso resuelvo los problemas, la parte isostática. Porque vienen con fallas. Vienen con fallas. Y además dicen, uno es de acuerdo a cómo lo han educado. Pues en mis tiempos, yo estudié desde el primer semestre en la Gabriel, y en esos tiempos, en el primer semestre, los docentes decían, estos bachilleres vienen con pésima formación, hay que ayudarles. Ya hacían sus reuniones los docentes y obviamente el primer semestre nos daban trigonometría, geometría analítica, álgebra, durante todo un semestre nos repasaban. También nos daban literatura porque algunos no sabían, vienen alumnos que no saben ni escribir su nombre, increíble, así me sucede ahora. Soy docente de física 100. Es triste la situación de esos estudiantes. Bueno, no tienen la culpa ellos, en parte no tienen, porque aquellos que estudiaron principalmente en colegios fiscales, es un desastre la educación. Ni siquiera le enseñan valores, como por ejemplo responsabilidad, fuerza de voluntad, ética, nada que ver. Los malogran a los muchachos en los colegios, los vuelven flojos. El mismo docente flojo lo vuelve flojo al pobre estudiante. Qué pena, nuestra educación es lo peor que hay. Bueno, yo tuve la suerte de que el primer semestre nos dieron de manera excelente. Me acuerdo de mi profesora de álgebra, la señora Aida Bola, una eminencia la manera como nos enseñaban. Aquí en la universidad. Ahora ya no hay eso. Cuando se reúnen las autoridades de nuestra universidad, los escucho, ¿sabe qué dicen? No, la universidad no tiene la obligación de estar enseñándole algo que tenían que haber aprendido en el colegio. Y listo, eliminaron la ayuda. Muy mal a mi criterio. O yo de repente estoy errado, no sé.
Ellos son autoridades académicas. En sus manos está tomar decisiones para mejorar la educación, a mi criterio. No sé, o de repente yo soy el único loco que está equivocado. Bien, jóvenes, vamos a la resolución de la secha plana. Bueno, empezamos calculando las reacciones en los apoyos. Para ello, recurrimos a las ecuaciones de la estática. Sumatoria de momentos con respecto a la articulación en A. En A hay un apoyo articulado y tomando sumatoria de momentos con respecto a esa articulación, pues no intervienen las reacciones en ese apoyo, también no interviene la fuerza vertical en el nudo D. Todas las demás fuerzas intervienen. Y ahí está la ecuación de equilibrio. H sub D, que es la incógnita, por su brazo de palanca, que es 1,25, es negativo cuando el momento está en sentido horario y positivo cuando está en sentido antihorario. Entonces aquí tengo esta carga puntual, 3 por su brazo de palanca, que es 1, es negativo. El otro que está más a la derecha, 3, su brazo de palanca es 2. Luego, bajando hacia abajo, tengo 2,5 por su brazo de palanca, que es 1, 2,5, 2 y 2,5 su brazo de palanca 3. De ahí obtenemos la reacción en el apoyo de primer género, me sale 19,2 toneladas. Continúo. Tomo ahora sumatoria de momentos con respecto a la articulación en D. Entonces, acá en esta sumatoria no interviene H sub D, D sub A, ni la carga vertical que en el nudo D. Ahí está la ecuación de equilibrio. Interviene H sub A, produce momento positivo, su brazo de palanca es 1,25. Y luego, nuevamente, cada una de las cargas puntuales que están con color azul, 3 por 1, 3 por 2, y abajo tengo la reacción, acá tengo un A del 1,5, aquí hay una fuerza horizontal, 1,5, su brazo de palanca es 1,25, menos 2,5 por 1, menos 2,5 por 2 y menos 2,5 por 3. Las cargas puntuales que están sobre el cordón inferior. Y de ahí despejo H sub A, me sale 20,7 toneladas. Luego planteo otra ecuación de equilibrio, sumatoria de momentos con respecto a la articulación en C. Pues bien, no produce momento las cargas que están en esa articulación y el horizontal en A. H sub A no produce momento con respecto a la articulación en C. Pues bien, ahí está la ecuación de equilibrio. Aquí me interviene B sub A. B sub A, su brazo de palanca es 2 con respecto a C, más 19,2, que es H sub D, su brazo de palanca es 1,25. Luego, las cargas puntuales, 2,5 por 2, aquí el 2,5 que está en el nudo D, 2,5 por 1, luego 3 por 1 menos 2,5 por 1 igual a 0. De ahí despejo el vertical en A, 16 toneladas. Pues bien, ya calculé las reacciones en los apoyos y bueno, hombre precavido vale por 2, hago la verificación y para la verificación utilizo esta otra de equilibrio, ¿no? Para la verificación no tengo que volver a utilizar las ecuaciones de equilibrio que ya utilicé para el cálculo de las reacciones. Tiene que ser otra ecuación de equilibrio. Algunos cometen ese error. Para verificar, utilizan una de las ecuaciones de equilibrio. Si hacen eso
y han cometido un error, pues les va a verificar siendo que está mal. Tienen que utilizar sí o sí otra ecuación de equilibrio. En este caso estoy utilizando sumatoria de fuerzas verticales. Y allí está. El vertical en A, menos 3, otra vez menos 3, menos 2,5 por 4, menos 2,5, son 1, 2, 3, 4. Y me falta el vertical en D. Me falta... Ah, no, pues, en D no hay vertical, es un apoyo móvil. Listo. Haciendo operaciones, reemplazo el en A, que vale 16 toneladas, se cumple esta 0 igual a 0. Entonces, con eso ya... Y también he hecho sumatoria de fuerzas horizontales, ¿no? Ya que tengo H sub D, H sub A, reemplazando valores también cumple esta verificación de sumatoria de fuerzas horizontales. Bueno, aquí no hago verificación de sumatoria de momentos porque en los apoyos no hay momentos en este caso. Continuando, ahora ya hemos calculado las reacciones en los apoyos. Ahí están sus magnitudes. Y pues ahora vamos al cálculo de los esfuerzos internos. Bueno, lo que vamos a calcular son los esfuerzos normales, ya que aquí no hay cortantes, no hay momentos. Para el cálculo de los esfuerzos internos, voy a aplicar el método de los nudos. El método de los nudos. Para el cálculo de cerchas, recordarán ustedes que hay varios métodos. Incluso hay un método que se obtiene elaborando un programita en Visual Basic, que no es nada complejo, pero es una aplicación que se utiliza solamente para analizar cerchas isostáticas. Cerchas isostáticas. Bien. Aplicamos el método de los nudos. Para ello, empiezo por el nudo A. Aíslo el nudo A, lo aíslo, y ahora tengo que mostrar qué fuerzas le llegan al nudo A. Bueno, por un lado le llega la H sub A, le llega B sub A, y las barras 1 y 6 le hacen llegar al nudo A también fuerzas. Le hacen llegar los esfuerzos normales a los cuales están sometidas esas barras. Como no conocemos esas fuerzas, vamos a asumir que tienen signo positivo, o sea, que me traccionan a el nudo A. Disculpen, al nudo A. Entonces, ahí está. N sub 1 estoy llamando a el esfuerzo normal en la barra 1 y estoy asumiendo que al nudo A le hace llegar una fuerza traccionante. Lo mismo para la barra 6, no conozco aún todavía su esfuerzo normal, voy a asumir que es de signo positivo, por lo tanto al nudo A le ha de llegar esa fuerza. ¿Qué le llamo? N sub 6, para no olvidar que esa fuerza, ese esfuerzo normal, le corresponde a la barra 6. Y N sub 1 es el que le corresponde a la barra 1. Bien, entonces, si analizamos el equilibrio estático del nudo A,
podemos ver que tenemos una partícula sometida a un sistema de fuerzas concurrentes, donde dos son datos conocidos y dos son incógnitas. Entonces, aquí está sencillo, hay que determinar las incógnitas, me planteo las ecuaciones de equilibrio, sumatoria de fuerzas en X, ahí está. Haciendo sumatoria de fuerzas en X, interviene HA con N1, y de ahí podemos ver que N1 ha de ser igual a H sub. Sumatoria de fuerzas verticales, ahí para que sumatoria de fuerzas verticales esté en equilibrio, obviamente N sub 6 tiene que ser igual a B sub A, que vale 16 toneladas. Y ambos son positivos. Me sale con signo positivo. ¿Qué significa? Que evidentemente la barra 1 y la barra 6 son barras que trabajan a tracción. Listo. Ya calculé los esfuerzos internos para la barra 1 y para la barra 6. Ahora inmediatamente me voy hacia la barra. Puedo ir hacia la barra D o bien brincarle al... Disculpen, puedo ir al nudo D, o bien directamente brincarle al nudo G. Solamente por esos lados puedo atacar a la cercha, ya que si voy por el nudo E, imposible. Le llegué 4 incógnitas. Y yo necesito un nudo donde solamente haya 2 incógnitas. Y en este caso es el nudo D o puede ser el nudo G. Solamente esos dos. Pues bien, he ido al nudo D, aíslo el nudo D y luego ahora muestro qué cargas le llegan al nudo D. Bueno, de la izquierda le llega H sub D, que vale 19.2. También de la barra 6 le va a llegar una fuerza, ya sabemos cuánto vale, vale 16 toneladas y sabemos que trabaja tracción, por lo tanto, al nudo D le aplica una fuerza traccionante y luego quedan la barra 9 y la barra 3. No conozco si estas barras trabajan a tracción o a compresión. Asumimos que trabajan a tracción, ya que tracción tiene signo positivo. Bien, ahí está la carga de 2,5 toneladas, la fuerza que le transmite la barra 9 y la fuerza que le transmite la barra 3 al nudo D. Para estos dos últimos he asumido tracción. Bueno, entonces nos planteamos las ecuaciones de equilibrio. Sumatoria de fuerzas en Y, ahí hay un ángulo, bueno, ese ángulo está entre la barra 3 y la barra 9, la barra 3 tiene una longitud de 1 metro, la barra 7 tiene una longitud de 1.25 y bueno, aplicando la función tangente puedo hallar ese ángulo. O bien puedo hallar la longitud de la barra 9, que aquí llega a ser la hipotenusa. Bueno, pero ahí está el ángulo. Ahí está el triángulo que acabo de escribir. Ese lado mide 1 metro, eso 1,25. Y la hipotenusa me sale 1,6. Y pues para ese ángulo, el coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa, 1 dividido 1,6 me sale eso. Y el seno, que es cateto opuesto sobre hipotenusa, 1,25 dividido 1,6, me sale 0,78,125. Bien, ahora sí voy y me planteo la ecuación de equilibrio. Sumatoria de fuerzas en Y. Eso me ha de dar 16 menos 2,5 más en n sub 9 por el seno de alfa. Y el seno de alfa pues es 0,78,125 y de aquí despejo n sub 9, que es la única incógnita. Y voy a obtener negativo, me sale, menos 17,28. Lo cual significa que la barra 9 está trabajando a compresión. Bien, continúo. Ahora
sumatoria de fuerzas en X, pues bien, ahí está, 19.2, N sub 3 positivo, y N sub 9 por el coseno de alfa. Y observe que estoy colocando ya el signo menos, o sea, estoy tomando en cuenta que la barra 9 trabaja a compresión. Su sentido es opuesto al que se muestra en el dibujo. Entonces, al tomar en cuenta el signo, ahí ya estoy tomando en cuenta el signo en esta ecuación de equilibrio. De ahí despejo N3. Me sale menos 8.4. Ah, la barra 3 también trabaja a compresión. Bien, continuemos. Vamos ahora a el nudo. Bueno, estoy anotando los datos que he obtenido para tenerlos a la vista. Ahí está. Ahora vamos al nudo. Podemos ir. No puedo ir todavía al nudo B. No, voy a tener ahora 3 incógnitas ahí. Tengo que irme, voy a tener que irme al nudo G. Al nudo G. O me fui al nudo E. Claro, ahí como ya tengo el esfuerzo en 3, las incógnitas son del 7 y el 4. Aíslo ese nudo y ahora veamos qué fuerzas le llegan al nudo E. Pues bien, tenemos la fuerza normal en la barra 3, vale menos 8.4. Entonces, la barra 3 le hace llegar al nudo E compresión. Luego, las barras 7 y 4, pues no sé, que no las conozco, son incógnitas, asumo que trabajan a tracción. Pero antes de ello, ahí está la carga, hay una carga externa, vale 2,5, y allí están las fuerzas que le hacen llegar al nudo E las barras 7 y 4, para las cuales asumo que están trabajando a tracción. Bien, me planteo las ecuaciones de equilibrio, sumatoria de fuerzas horizontales, 8.4. Bueno, aquí N sub 4 tiene que ser con sentido contrario para que sumatoria de fuerzas en X sea igual a 0, de ahí que N4 es negativo. Y sumatoria de fuerzas en Y, aquí N sub 7 no cambia de signo, es positivo. Entonces, N sub 4 trabaja con presión, N sub 7 trabaja a tracción. Continuemos, ahora nos vamos al nudo G. Nos vamos al nudo G. ¿Qué fuerzas le llegan al nudo G? Por un lado, la carga externa, que vale 2,5, y luego asumo que las barras 11 y 5 están trabajando a tracción, ahí está, y hay un ángulo alfa, es el mismo ángulo que ya analizamos anteriormente, por lo tanto, el coseno y el seno de ese ángulo, y los tengo como datos conocidos, me planteo sumatoria de fuerzas en Y, ha de ser igual a N11 por el seno de alfa menos 2,5. De ahí despejo N11, sale positivo. Luego sumatoria de fuerzas en X, N5 negativo, N5 negativo, y N11 también negativo. Ahí está. Y luego de ahí despejo N5, ya que N11 es dato conocido. Me sale menos 2. Significa que la barra 11 trabaja con presión, disculpe, la barra 11 trabaja a tracción y la barra 5 trabaja a compresión. Bien, seguimos con el análisis. Nos vamos ahora al nudo F y bueno, estoy anotando todo lo que hemos obtenido hasta la fecha y nos vamos ahora al nudo F. Pues bien, veamos qué fuerzas le llegan al nudo F. Del lado, la barra 4 le hace llegar compresión. ¿Dónde está la barra 4? A la derecha, evidentemente, como tiene signo negativo, está trabajando a compresión. Luego, la carga externa en F
que va dirigida hacia abajo. Luego, la barra 5 le hace llegar también compresión. Veamos, a la derecha, donde está N5, si está acá abajo, sí trabaja con presión. Luego, las incógnitas son la fuerza en las barras 8 y 10. Como son incógnitas, asumo que esas barras trabajan a tracción. Bien, hay un ángulo, el ángulo F, que es el mismo ángulo con el que hemos trabajado anteriormente. Sabemos que su coseno y seno son datos conocidos. Muy bien. Sumatoria de fuerzas en X. Observarán que en varios casos se repite lo siguiente. No me conviene plantearme primeramente sumatoria de fuerzas en Y, porque voy a obtener una ecuación con dos incógnitas. No, me conviene primero sumatoria de fuerzas en X. Ahí está, 8.4 positivo, menos 2 y menos N10 por el coseno de alfa. Una ecuación con una sola incógnita. Y de ahí despejo el N10, sale positivo, significa que esta barra, que es una diagonal, trabaja a tracción. Luego hago sumatoria de fuerzas en Y, N8 más 10.24, que es N10 por el seno de alfa, y menos 2,5. De ahí sale la fuerza en la barra 8. Negativo, significa que esa barra trabaja a compresión. Bien, continuemos. Y ahora nos vamos al nudo C. Nos vamos al nudo C. Aislamos el nudo. ¿Qué fuerzas le llegan al nudo C? Una carga externa vertical de 3, otra carga externa de 1,5. Luego, también le llega la fuerza de la barra 5, disculpen, de la barra 11, que trabaja a tracción. Trabaja a tracción. Luego, las incógnitas son las fuerzas en la barra 2 y 8, para las cuales asumo que están trabajando a tracción. Momentico. La barra 8, ¿hemos calculado o aún todavía? No tengo la barra 8. Aquí hay un pequeño... En el nudo F se calculó, ingeniero, está ahí abajo. Ah, acá abajito está, pues, claro. Y es compresión. Sí, le llega compresión al nudo. Perfecto. Luego, de la barra C, es una incógnita. Y por lo tanto, asumo tracción. Entonces, el nudo C lleva una sola incógnita. Directamente hacemos sumatoria de fuerzas horizontales. Ahí está. Entonces es menos L2 más 1,5 más 3,2 por el coseno de alfa. Y N2 sale tracción. 3,5. 3,5. Pues bien, como verán, ya hemos concluido el cálculo de los esfuerzos internos. Sin embargo, me voy a plantear, a modo de verificar, ¿no?, en el nudo C, sumatoria de fuerzas en Y. Hago sumatoria de fuerzas en Y, esos son los valores. Interviene la carga vertical 3, la carga vertical 5,5 y la componente en Y de la fuerza cuya magnitud es 3.2. Si hacemos cálculos, eso me da una identidad. 0 igual a 0. Entonces, N10 es dato conocido, N8 dato conocido y el N2 dato conocido. Ahí están los esfuerzos internos
para la estructura con la carga real. Ahora nos vamos a la estructura con la carga virtual. El procedimiento es el mismo. Es el mismo. Empiezo calculando las reacciones en los apoyos, sumatoria de momentos en A, y de ahí despejo H sub D. Me sale positivo. Sumatoria de momentos en D, ahí está la ecuación, y de ahí me sale H sub A. Sumatoria de fuerzas en Y de ahí obtengo B sub A, que sale igual a B sub D, y luego hago sumatoria de momentos en C, ahí está, de ahí despejo B sub A y resulta que me sale 0. Por lo tanto, el vertical en A y el vertical en el nudo D son nulos, me sale 0. Y obviamente tenía que haber salido ese resultado. De haber salido un resultado distinto, algo estaría mal. ¿Por qué B sub A y B sub D sí o sí tienen que ser 0? Observando la figura de la estructura, la carga, ¿ya? La carga, observen que es estas dos fuerzas que están con color azul. Esa es la carga externa. La una va para abajo y la otra para arriba y tiene la misma magnitud. Por lo tanto, en el sentido vertical de fuerzas, estas dos se anulan mutuamente. O sea, no hay carga resultante vertical ni hacia arriba ni hacia abajo. Se anulan estas dos mutuamente. Por lo tanto, pues no tiene que haber reacciones verticales. Pero sí hay reacciones horizontales, lo hemos calculado. Vale 0,8 toneladas. Bien. Ahí está la verificación, como de costumbre, hago sumatoria de fuerzas horizontales, que es igual H sub D menos H sub A. Y ahora este 1,5, ¿de dónde ha aparecido? Ya sé de dónde apareció. Voy a rectificar. Este 1,5 no debe estar ahí, porque observen la estructura con la carga virtual. Estas dos fuerzas con color azul representan la carga virtual. Entonces, si me permiten, por favor. Ahora sí. Bien, entonces con esta última ecuación, H sub D es 0,8, H sub A también 0,8 y obviamente me va a dar 0. Vamos inmediatamente a la siguiente diapositiva. Calculamos los esfuerzos internos, aplicando el método de los nudos. Bueno, empezamos por el nudo A. Ahí está el nudo A. Las fuerzas que le llega H sub A. Luego, de la barra 1, asumiendo que trabaja con presión, y de la barra 6, le llegan esas fuerzas. Muy bien, no hay más fuerzas. Sumatoria de fuerzas en X, de ahí me ha de salir N1 con signo negativo. Sumatoria de fuerzas en Y, de ahí me sale que N sub 6 vale 0. Vale 0. Luego me voy al nudo D, abajo, el nudo D. Aislamos el nudo, qué fuerzas le llegan. Le llega esa fuerza de la reacción. Y luego, recuerden que la barra, la fuerza en la barra 6 es 0, por lo tanto la barra 6 ya no interviene en el nudo D, y ahí están las reacciones. Hago sumatoria de fuerzas, bueno, este triangulito lo estoy volviendo a mostrar, el coseno y el seno, y sumatoria de fuerzas en Y,
de ahí me sale que n sub 9 es 0, sumatoria de fuerzas en X, de ahí me sale que N3 es 0,8, o sea, N3 está trabajando a tracción. Luego, continuamos. Ahí están los datos obtenidos hasta el momento. Y nos vamos directamente al nudo E. El nudo E. Aislamos el nudo E, las fuerzas que le llegan, las incógnitas del problema, y de ahí rápidamente, a simple vista, N4 ha de ser igual a N3 y N7 ha de ser igual a 1. Bien, luego nos vamos al nudo G. Bien, observaremos que el nudo G no lleva cargas externas. El nudo G no lleva cargas externas. Bueno, asumo que N5 y N11 son tracción. Ahí está el ángulo. Me planteo la ecuación de equilibrio. Sumatoria de fuerzas C y E, pues de ahí sale que N11 vale 0. Sumatoria de fuerzas en X, de ahí sale que N5 también es 0. Bien, continuando. Y ahí están los datos obtenidos hasta el momento. Y ahora vamos al nudo F. Nos vamos al nudo F. Veamos qué fuerzas le llegan al nudo F. Le llega de la barra 4 una fuerza traccionante de 0,8. ¿Sí? N4 es positivo, es tracción. La carga externa, la barra 5 es 0, no le llega nada de la barra 5. Y las incógnitas son las fuerzas en la barra 10 y en la barra 8, asumimos tracción. Bien, inmediatamente nos planteamos las ecuaciones de equilibrio, de ahí obtengo N10, sale negativo, y sumatoria de fuerzas en Y, de ahí despejo N8, que me sale 0. 0. Bien. Observen que la fuerza en N8 es 0. En N7 también, en N7 me sale 1. Y en N6 es 0. Bien. Vamos ahora al nudo C. Aislamos el nudo C. Veamos qué fuerzas le llegan. El N2, que es la incógnita, asumo tracción. Y no le llega ninguna fuerza, ya que N8, donde está, aquí es 0. El N11 también es 0, 0 y 0. Entonces, pues, haciendo sumatoria de fuerzas, N2 es 0. Sumatoria de fuerzas en Y ya no tiene sentido, pero lo he hecho, pues sale 0. Bueno, con esto hemos ya concluido el análisis de los esfuerzos internos. Ahora vamos a hacer un resumen a través de una tabla, ya. Ahí están los datos correspondientes a la estructura con la carga real y los datos correspondientes a la estructura con la carga virtual. Muy bien. Y pues estos datos los voy a ordenar en una tabla. Ahí está la tabla. Esta vez las barras los he ordenado, la barra 1, la barra 2 y así sucesivamente. Son 11 barras. En la segunda columna he anotado el esfuerzo normal en cada una de estas barras. Por ejemplo, la barra 1, me voy a la derecha, ¿sí? En la estructura con la carga real, en la barra 1 está sometido a un esfuerzo normal de 20,7, positivo, y en la tercera columna están los esfuerzos normales debido a la carga virtual. Y en la tercera columna he anotado las longitudes de cada una de estas barras. Luego, en una última columna, he obtenido el producto de n barra por L.
n barra por L para cada una de las barras, y luego he hecho la sumatoria de la última columna, ¿no? Sumando la última columna, lo que voy a obtener es esta sumatoria, la sumatoria de los n sub i barra por n sub i por L sub i, que en este caso me da menos 47.84652. Muy bien, pues bien, hecho esto, nos vamos a la siguiente diapositiva. Ahí está la ecuación de Moore para el caso de cerchas, cuando estas están hechas del mismo material y todas las barras tienen la misma sección transversal, ¿no? Este es un caso idealizado, ya que normalmente las barras no tienen la misma sección transversal. Por lo tanto, simplemente lo que hay que hacer es la letra A, introducirlo dentro de la sumatoria como A sub i, y tendría que ir en el denominador, A sub i, y no es más. Y en la tabla que mostré anteriormente, abrir una nueva columna para registrar las secciones de cada barra, o el área de la sección transversal de cada barra. Bueno, entonces, aplicando la fórmula de Moore, la sección es, el ancho es 2 pulgadas, o sea, 5 centímetros, la altura es 4 pulgadas, o sea, 10 centímetros. El módulo de elasticidad longitudinal del tajibo, que es una madera dura, que pertenece al grupo A. Les dije que esto extraje del librito del ingeniero Lessing Hoyos. Ese librito, no sé si lo tienen ustedes, y si no lo tienen, pues está en internet. Ya entran a Google, le ponen el ingeniero Lessing Hoyos, le ponen, y bururum, ahí les aparece, está el libro en forma totalmente gratuita, en PDF. En PDF. Él lo ha puesto ahí, y de ahí he extraído, y si lo ha vuelto en forma totalmente gratuita y fácil de bajar, significa que el ingeniero Lessing Hoyos es un docente de verdad. Es un docente de verdad, no es un docente falso. Porque conozco a algunos que escriben una burrerita, hacen un texto y los están vendiendo a los estudiantes. Está mal. Es obligación del docente dar la base fundamental y no tiene por qué cobrar. Pero he visto casos así y sinceramente me indigna que procedan de esa manera. Bien, jóvenes, continuando. La resistencia del tajibo a compresión, a tracción y las dimensiones nominales, ahí están las dimensiones nominales de la sección transversal del tajibo, ¿no? Y ojo que ustedes ya llevaron maderas, ¿no? No se trabaja con las dimensiones nominales, se trabaja con las dimensiones reales. En este caso, según el libro del ingeniero Lessing Hoyos, a la dimensión nominal de 2 pulgadas le tengo que restar 3/8 de pulgada, y eso me da 13/8. En centímetros me sale 4,1275 centímetros. Eso para la base. Y el otro para la altura, ¿no? ¿Por qué tenemos que trabajar con dimensiones reales y no nominales? ¿Alguien me podría decir por qué tengo que trabajar con dimensiones reales o estas dimensiones que estoy llamando reales y no con las dimensiones nominales? Buen día, ingeniero. Si no me equivoco, era porque las dimensiones reales considera la madera en un estado seco. No.
No va por ahí. Ingeniero, por la contracción volumétrica y por el cepillado. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Cuando ustedes van a una barraca, ¿no? Le dicen, necesito vigas de madera de 2x4. Y le dice, ¿las quiere cepilladas? Bueno, no las va a llevar pues bruto porque se ve feo. Y además, generalmente se utiliza cepillado. En el cepillado, la barraca, su madera son de 2x4. Si usted las mide antes que la cepillen, lo miden, es de 2x4. Pero con el cepillado queda reducida sus dimensiones geométricas, ¿no? Por el cepillado y también por la contracción de la madera. La madera, pues, en inicio es húmeda y, pues, con el tiempo se va secando y se contrae, ¿no? Tiene casi un fenómeno similar al del hormigón, ¿no? El hormigón también, cuando es sometido a temperatura, el hormigón también se contrae. Pero obviamente el hormigón tiene un defecto, que cuando se contrae, el hormigón se fisura. Se fisura. Bien, jóvenes. Y la madera también se fisura, por si acaso, ¿no? La madera está formada por fibras longitudinales y en el sentido transversal, ¿no? Cuando un pedazo de madera está expuesta a la temperatura, también se fisura y es visible a simple vista esa fisuración. Bien, jóvenes, entonces trabajando con las dimensiones reales, ¿no? Ese dato ya lo habíamos obtenido. Ahí está el B, el ancho, el módulo de elasticidad. Y bueno, no calculé el área, sino que ya directamente hice el producto de E por A. E vale 95.000, multiplicado por estos dos lados, me sale ese valor en kilopoltios. En toneladas me sale 3.610.38. He tenido que convertir de kilopoltios a toneladas porque nosotros hemos trabajado en toneladas. Bien, reemplazando valores, ahí está la formulita, pues bien, me sale una deformación angular absoluta de la barra que pedía el problema de menos 0.01325 radianes. Radianes. Bien, ahí están los datos que habíamos utilizado para el cálculo. Observen que de estos datos, la solicitación máxima es aquí, la que está con color negrito, 20,7 toneladas. Si esta fuerza lo divido entre el área de la barra, ¿no? Esta vez aquí estoy trabajando con las dimensiones reales, me sale que esa barra ha de estar sometida a una tensión de tracción, porque como N1 salió positivo, es tracción, de tracción de 544,68 kilopoltios centímetro cuadrado. Bueno, y una fuerza de compresión, la compresión máxima es 17.28 toneladas, en kilogramos 17.280, dividido entre área. La tensión de compresión máxima 454 kilopoltios sobre centímetro cuadrado. Bueno, y ahí está, observen, la tensión que puede soportar la madera a compresión y a tracción. Si comparamos con los valores obtenidos, esa cercha no conviene construirla con esas dimensiones, o sea, de 2 por 4 pulgadas, por cuanto ha de entrar en colapso tanto a compresión como a tracción. ¿No? Eso como un pequeño dato adicional al análisis que hemos realizado. Claro que esto de la compresión, que es 544, lo he calculado asumiendo que esa barra
esa barra no ha de tener problemas de pandeo, ya que las barras que trabajan a compresión generalmente se debe tomar en cuenta el pandeo, ya que debido al pandeo, las barras que son menos resistentes. Yo aquí no he tomado en cuenta el pandeo, debo hacer notar eso. Siempre que hay una barra sometida a compresión, sí o sí hay que tomar en cuenta el pandeo. Repito, yo no he tomado en cuenta el pandeo. Bien, jóvenes, con esto hemos concluido la clase de hoy. Bien, jóvenes, si hay alguna duda, alguna pregunta. Bueno, entonces nos vemos el día martes. En el caso de no es el tema, digamos, de hoy, sino que es la variación de temperatura. En el caso, Ya. digamos, que sea, bueno, cuando calculamos el coeficiente K2, si no me equivoco, para el caso de la estructura con carga virtual, en el momento virtual, correcto, obtenido, digamos, debido a la carga virtual, hay ese coeficiente que es el coeficiente de dilatación térmica multiplicado por la diferencia, ¿no?, de las variaciones respectivas de temperatura tanto al exterior como al interior, está dividido entre un espesor, digamos, una dimensión H. Esa H sería el ancho de la estructura, ¿no?, donde hay la variación de temperatura, no es la altura, digamos, en sí del elemento, porque puede ser que esté vertical la columna, y entonces ahí ya no sería la altura, no sería H, digamos, ¿no?, sino el ancho de la estructura donde está la variación. ¿Lo podría aclarar, por favor? Ya. Voy a hacer un pequeño gráfico para responder a la pregunta planteada. Bien, ahí estoy mostrándoles un elemento estructural de ancho B y de la altura H. Un elemento colocado en posición de manera tal que se observa que H es mayor comparado con B, ¿no? Y bueno, también suelen darse estas situaciones, ¿no? También hay esto. Bien. En este caso, observen, esta es la base y esta es la altura. Y de acuerdo a la pregunta planteada, evidentemente hay un coeficiente que le hemos llamado K sub 2. K sub 2. En realidad son dos coeficientes, el K sub 1 y el K sub 2. Y esto se refiere al K sub 2, que es igual al coeficiente de la dilatación térmica del material por, entre paréntesis, tenemos delta TI, menos delta T, y esto dividido entre H. Bien. Volviendo al anterior gráfico, si me dicen que H es igual a, supónganse, 40 centímetros, de 20 centímetros, y voy a aplicar la fórmula, esta fórmula,
volviendo para acá, ¿cuánto vale h en este caso? Ya, si estas son las dimensiones, bueno, en realidad he equivocado la estrategia para explicarles. ¿Ya? Mi estrategia ha sido mal. Voy a rectificar. Voy a rectificar mi estrategia. Supónganse que esto es 40 centímetros. Esto es 20 centímetros. 20 centímetros. Vamos al siguiente gráfico. Voy a borrar esto. Y listo. Borro eso. Y aquí, esto es 40 centímetros. Y esto es 20 centímetros. Bien. Vamos al primer caso. Si voy a emplear esta fórmula donde interviene h, en este caso, ¿cuál de estos dos es h? 40. Mal. Ahí. Mal. La respuesta correcta es, depende en qué sentido se propaga la temperatura. ¿En qué sentido se propaga la temperatura? Bueno, si la viga que les estoy mostrando es una viga que está allí en la intemperie, expuesta a la temperatura del sol, y el sol está al mediodía, está arriba, entonces la temperatura se ha de propagar en este sentido, de arriba para abajo. Y en ese caso, H vale 40. Ahora, supóngase que esta viga es parte de una estructura y al interior de esa estructura hay, qué sé yo, unos hornos que generan temperatura. Y la temperatura se propaga en este sentido. Entonces, en ese caso, H es 20. H es 20. H es el lado de la sección paralelo en la dirección en que se está produciendo la propagación de la temperatura o la variación de la temperatura. Entonces, si vamos al siguiente gráfico, también, si le digo, ¿cuál es H? Bueno, si la temperatura va en el sentido, la variación de la temperatura va en sentido vertical, obviamente H vale 20. Pero si la temperatura se propaga en este sentido, H es 40. Bien. ¿Cómo apellido usted? El que hizo la pregunta. López Salazar Joel. López Salazar Joel. Lo felicito a usted por la forma como está estudiando y las preguntas que plantea. Y los demás se están quedando para atrás. ¿Qué pasa con los demás? También deberían plantear preguntas. Ingeniero, una pregunta. Adelante. Entonces, en este caso, se tendría que calcular 4 constantes, ¿no? Si es que tomáramos en cuenta que hayan en esas dos direcciones variaciones de temperatura. Bueno, sí, obviamente, si la temperatura se propaga de manera tridimensional a todos los lados, obviamente habría que tomar en cuenta lo que usted dice. Y, ingeniero, igual otra consulta era con respecto a justamente a la deformación angular, pero era dependiendo de la sección. En los ejemplos que hemos hecho,
era con una sección rectangular, ¿no es así? Cuando se deformaba angularmente me daba un plano oblicuo, pero era un plano porque asumíamos eso por la hipótesis de secciones planas de Bernoulli. Sí. Mi pregunta era si eso también se cumple, si es que fuera una sección circular o una sección hueca, que también igual va a ser una sección plana cuando se deforme. O varía, digamos. No. Sí se cumple, sea cual fuese la sección transversal. Se cumple. Inclusive se cumple cuando se tiene secciones transversales formados por diferentes materiales, como en el caso del hormigón. El hormigón pues lleva barras de acero en su interior, ¿no? Es una masa de hormigón, pero con barras de acero, pues resulta que también igual se cumple la hipótesis de Bernoulli. Y bien que sea así, porque si no fuese así, pues la existencia de los materiales sería algo muy complejo. Más bien, la naturaleza funciona cumpliendo la hipótesis de Bernoulli. Caso contrario, ya me imagino cuán complejo llegaría a ser resistencia de los materiales. Acotando, disculpe, que lo interrumpa el compañero. Creo que por esa hipótesis, creo que consideramos nosotros el coeficiente de cizallamiento, ¿no? En el caso de lo que es el corte, porque consideramos ese coeficiente como que la distribución de esfuerzos del corte sea uniforme, ¿no? Pero no es así, digamos, porque no es que genera una pancita. Entonces, para contrarrestar ese error, creo que se utiliza ese coeficiente, ¿no? No. Nada que ver. Ese coeficiente no tiene nada que ver con la hipótesis de Bernoulli. Entonces, ese coeficiente es simplemente la relación entre las solicitaciones actuantes y las solicitaciones resistentes. O sea, los esfuerzos que le llegan a una viga y las tensiones con las cuales reacciona el material, ¿no? En el caso del esfuerzo de corte, ese coeficiente simplemente es un coeficiente de corrección, ya que, para simplificar, normalmente asumimos que las tensiones tangenciales de cizallamiento, asumimos que son constantes en toda la sección, cuando en realidad no es así. Ustedes saben que las tensiones tangenciales son nulas en los extremos y máximo en el centro. Pero por simplicidad la asumimos constante y uniforme, y ahí es donde introducimos ese coeficiente de corrección K cuando analizamos corte. Gracias. Ingeniero, para determinar ese coeficiente K, según lo que puede investigar, creo que toma en cuenta el módulo de Poisson, ¿no? El módulo de Poisson. Ajá, para calcular ese coeficiente K, si quisiéramos calcular el trabajo por los esfuerzos cortantes. Ya, el SD sincero, en estos momentos no me viene a la mente eso que dice. Voy a tener que repasar para ver si, evidentemente, ¿dónde lo pilló eso? ¿En qué libro? ¿O no se acuerda? No, eran los apuntes de un amigo que me prestó y ahí lo tenía anotado. Ya. Entonces, nos daremos una tareita para todos, tarea para la casa, para el día martes, ¿no? Estudiar para el problema de diseño a esfuerzo de corte. Cuando se analiza esfuerzo de corte, es más, ¿se acuerdan la integral que toma en cuenta la deformación debido al esfuerzo de corte? Aparece un coeficiente K. Pues bien, estudiar de dónde viene o en función de qué se define el valor de ese coeficiente para el día martes. No se olviden. Yo voy a preguntar al azar por decir, dígame, Román Ayes Daniel Bismarck, explíqueme de dónde viene ese coeficiente K, de qué valor tiene, cómo es la historia. Bueno, responde bien, le pongo 100. Responde regular, le pongo 50, 60. No responde, le pongo 0. No se olviden que la participación en clases tiene una ponderación
del 25%, no es poquito. Los alumnos que traen preguntas también ganan puntos. En este caso, López, si no me equivoco, ya ha estado ganando puntos. Sí, claro, tiene ya puntos ganados. Y ahora también le vamos a dar puntos. El otro alumno que preguntó sobre el coeficiente, ¿quién es? Nombre. García Quispe, José Armando. García, ¿dónde está García? Aquí está. Muy bien, García, también usted había tenido puntos también. ¿Ya? Y hay algunos alumnos también que tienen algunos puntos ganados. Los alumnos que traen preguntas también ganan puntos. Y 25% es harto. Yo sinceramente al profe le traería, en bollo le traería preguntas. Y así me gano más puntos. Bien, jóvenes, no es más por hoy. Nos vemos el día martes, día virtual. Hasta luego.